Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mientras nosotros estamos debatiendo en esta primera asamblea de balance, Marcos Ana acaba de recoger un premio, el Premio Nicolás Salmerón de los Derechos Humanos por el Ateneo de Madrid. Un gran republicano, el hombre que soportó más tiempo en las cárceles franquistas. Viva memoria de la dignidad y de la resistencia. Marcos Ana ha dado una frase que posiblemente nos puede servir de referencia en nuestro pensamiento y en nuestro activismo político. Ha dicho al recibir el premio que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Eso pretendemos, los militantes y las militantes de Izquierda Unida, las personas simpatizantes. Eso pretenden también las personas que, independientes, referentes sociales, activistas, representantes de la economía social, de las pymes, de los sindicatos de clase, referentes y patrimonio andaluces como mi amigo Pepe Chamizo, que tengo que nombrarlo porque se lo merece. Os agradezco profundamente que estéis aquí. Digo que se lo merece porque algunos parece que han inventado la rueda. Y aquí, cuando nosotros estábamos en la década pasada y resistíamos, también Pepe, en su papel de defensor del pueblo, resistía y se aliaba con los excluidos, con los que estaban en riesgo de exclusión cuando nadie le escuchaba. Es importante hacer esa referencia, es importante hablar de la resistencia y de la dignidad. Lo decía José Manuel Mariscal. Esta semana ha habido una buena noticia. Los Estados Unidos han reconocido que 50 años de bloqueo le ha llevado al fracaso, porque hay un pueblo que resiste, que mantiene con dignidad, con dificultad, con contradicciones, pero mantiene su coherencia con resistencia y dignidad. ¡Viva Cuba! Claro que sí. Y tenemos que ayudarle. Cuba va. Cuba vencerá. Y hablamos de buenas noticias en el plano internacional, esa resistencia, esa dignidad hace que la Unión Europea haya tenido que reconocer al pueblo palestino. ¡Viva la causa del pueblo palestino! Y es una buena noticia que las FARC hayan decidido un alto al fuego indefinido. La paz al país, a los hermanos colombianos, también tiene que abrirse paso. Este es un proyecto político anclado con complicidad por la paz. Estamos en una asamblea de balance, la primera asamblea de balance. Esta primera tesis no es una asamblea tradicional. Es una asamblea que plantea un valor del proceso participativo, desde un debate honesto, transparente, de raíz, que posibilita la reflexión política abierta. Nos hemos abierto en canal democráticamente para analizar el trabajo político, que nos permita mayor audacia reflexiva. Una asamblea de balance que tiene el valor para abordar las fortalezas y las debilidades, porque un balance es una evaluación y un balance es una apuesta propositiva de líneas estratégicas que se han marcado en un debate universal, porque se han hecho en los territorios, donde cada militante y cada simpatizante y otra gente invitada ha podido abordar el debate y el planteamiento del documento de balance. Es una experiencia con todos los elementos mejorables, sin lugar a dudas, que lo hay. Es la primera. Lo único que nos queda es mejorar, precisamente porque la primera lo que nos queda es por mejorar y también hacer una autoevaluación de lo que hemos fallado en la organización y de las potencialidades que se tienen. Pero es inédita en el panorama político andaluz. Es inédita en el panorama político andaluz y en el panorama político estatal. ¿Debemos hacernos una autocrítica por deficiencia en el procedimiento? Claro que sí. Los métodos son mejorables también, pero hay una voluntad inequívoca de radicalidad democrática que ninguna organización, por muy pretenciosa que sea y por muy novedosa que sea, llega a este nivel de fiscalización. Estamos haciendo un balance en el que nos situamos en nuestras fortalezas. Somos un proyecto conformado por gente con solidez ideológica, con solidez en su activismo, con coherencia. Nos tenemos que enorgullecer de estar conformados de gente que busca en el espacio político una contribución a la mejora
de una Andalucía que necesita una mayor y más rápida transformación. 7 años después y sigue la crisis. 7 años después, con un pronóstico oscuro si la oligarquía económica sigue manejando las instituciones de la Unión Europea, sigue manejando las instituciones del Estado. Dos tercios de la población está en precariedad laboral, como consecuencia del paro, de la temporalidad, de salarios de miseria, donde ya empiezan a no ser garantía de una vida digna el hecho de trabajar en el 18% de los asalariados. Hay una brecha en la sociedad, con más pobres y ricos que son más ricos. Hay un momento inédito en la experiencia política, que es la juventud, los jóvenes y las jóvenes como nuevo sujeto político activo, que tienen y deben tener un protagonismo en la dimensión de Izquierda Unida como movimiento político y social. Es unánime la reflexión política que habéis hecho en las asambleas y en estas comisiones. Unas comisiones en las que se ha debatido de todo, todas han debatido de todo. Un movimiento político y social que ha sido activo protagonista del proceso de movilización del periodo de 2010-2014, donde cientos de miles de andaluces y andaluzas han abandonado la pasividad política y se han incorporado al debate y a la acción. Izquierda Unida en ese proceso, en ese momento político, debe adaptar su estrategia a este nuevo momento, con acciones concretas y no efectistas. Y en este sentido hay que abordar pedagógicamente qué hablamos y qué hemos dicho cuando hablamos de los pactos y de qué hablamos y qué hemos dicho cuando hablamos de las alianzas. Mira, los pactos se encuentran en acuerdos que hay que cumplir sí o sí en función de una correlación de fuerza. Y tenemos autonomía para, en función de vinculaciones programáticas y de esa correlación de fuerza, que es lo que nos dan los andaluces y las andaluzas, establecer pactos programáticos. Pero eso es una cosa, es una dimensión que no condiciona lo estratégico, que es la alianza. Y en la alianza tenemos muy claro nuestro objetivo, la creación de un bloque político y social, hacia un nuevo modelo productivo, con la incorporación y alianza en el sector económico muy definidas por este proyecto político. Nunca lo hemos ocultado. Nuestros aliados estratégicos y nuestra alianza en el modelo político y económico son los sindicatos de clase, son los agentes de la economía social, son las pymes, son los autónomos, son el tejido productivo que genera empleo. Esa es nuestra prioridad, no es el IBEX 35. No nos aliamos con ese IBEX 35 que intenta condicionar las políticas y nosotros resistimos y desarrollamos políticas contra sus intereses, porque el IBEX 35 es el representante de esa oligarquía y élite económica que está interviniendo y manejando la salida de la crisis. Por tanto, a la hora de abordar la estrategia, nuestra estrategia está clara y ha salido en el debate. Nosotros apostamos, y lo decía muy bien en la intervención anterior Alberto Garzón, un nuevo proyecto de país. Eso es lo que abordamos. Izquierda Unida evitó, con las elecciones autonómicas y con esa correlación de fuerzas, que gobernara el Partido Popular y condicionó para evitar el seguimiento de políticas antiguas. Pactó leyes estratégicas para un cambio de modelo productivo y no está exento de contradicciones. Claro que hay contradicciones. ¿Cómo no va a haber contradicciones si nosotros cuestionamos el marco político y económico? Y tenemos que cuestionarlo en el ámbito del activismo social, en la acumulación de fuerza, pero también donde gobernamos los ayuntamientos y también donde cogobernamos en el gobierno andaluz. Hay que permanentemente cuestionar el marco político y social, porque una cosa es el pacto y otra las alianzas. El cumplimiento de las leyes, por tanto, y de los acuerdos programáticos no es objeto de debate. No es objeto de debate porque eso se asumió y se tiene que cumplir. Pero sí tenemos que poner de una manera prioritaria cuáles son las leyes que contribuyen a esa estrategia de nuevo modelo de país. Esas leyes que nos dan coherencia para trascender lo que es una experiencia programática o de gobierno hacia ese nuevo modelo. La banca pública, ficha bancaria, que cuestiona el desastroso modelo de financiación o de sistema financiero en este país. Banca pública con ficha bancaria que se tiene que cumplir sí o sí.
Una ley de movilidad sostenible que tiene que ejecutarse sí o sí, no es cuestión de debatirlo, no está en la actualización de las políticas de gobierno. Una ley de protección a los consumidores que están inmersos en productos hipotecarios, un nuevo plan de vivienda y rehabilitación, la ley de agricultura con banco de tierra, sí o sí, con cesión o enajenación, pero cesión también de uso de las fincas de titularidad pública, un impuesto que tiene que activarse de las tierras en desuso, elementos sociales de un debate de renta básica que tiene que abordarse porque está en el acuerdo programático y en el trimestre próximo tiene que incorporarse. Aspectos como la fiscalidad ecológica, el impuesto de la grande superficie, la ley contra la violencia de género, la ley por la igualdad y contra la violencia de género, leyes de radicalidad democrática como la de participación ciudadana, leyes de radicalidad democrática también como la de la memoria. No le vamos a permitir al Partido Popular que consiga su objetivo de evitar que saquen de las cunetas a nuestros héroes democráticos. No lo vamos a permitir. Por eso apostamos por esa ley de memoria democrática. A los que quieren que sigan nuestros héroes democráticos en las cunetas no se lo vamos a permitir. Somos un movimiento político y social de izquierda y, por tanto, este tema no es de debate, esto se tiene que cumplir. Y ahora veréis la coherencia que tiene con la propuesta que voy a hacer. Pero este movimiento político y social tiene una prioridad. Tiene una prioridad, y ahí tenemos que hacernos la autocrítica, que se llama movilización. Porque un movimiento político y social con voluntad de mayorías y o transforma esta sociedad accediendo a las instituciones, pero con el empuje de la movilización y la conciencia, o a lo mejor es flor de un día nuestra presencia institucional. Tenemos que anteponer el protagonismo de la movilización y para eso tenemos tres cuestiones que mejorar y han sido producto de esta reflexión. La primera, el protagonismo de las áreas y asumimos la autocrítica que no se haya hecho referencia a las mismas. Hay que mejorar y hay que potenciar y hay que ponerlo de manera protagónica. Más activismo. Estar en el conflicto es el activismo. Y cuando hablamos de más activismo es menos institucionalización de este proceso, menos burocracia, más reconocimiento político formal a esos grupos de activistas que están en el conflicto, que están en el barrio, que están en un centro educativo, que están en la universidad y que hay que darle cauce para canalizar esa atención social en los órganos locales, comarcales o provinciales. Eso se tiene que traducir en un trabajo protagónico y eso se tiene que visualizar con referentes activistas que tienen que estar en primera línea también para lanzar la voz de lo que es la organización. Voy a hacerme una autocrítica con el vídeo. Sale demasiado mi querido Castro, yo mismo, los consejeros. Yo quiero que salga el activista que está en Palestina y mantiene la dignidad de esta organización, manteniendo un debate desde la izquierda en Palestina y en Gaza. Quiero que estén los compañeros que van a los campos de refugiados saharauis. ¡Viva el Sáhara Libre! Quiero a los activistas jóvenes que estáis en el movimiento universitario y también que aparezcan como referentes, que utilicen la portavocía, que nos sustituyan cuando se habla del conflicto. Hay que darle esa fórmula y un elemento que es fundamental en este análisis político. Es la primera vez que la juventud como sujeto activo toma conciencia en los tiempos democráticos. La juventud como una generación en conflicto de clase que también lo hace conflicto generacional. La primera generación, ¿verdad, Alberto?, que le prometieron que iban a vivir mejor que los padres y iban a vivir peor. Por eso, este debate, esta fórmula de movimiento político-social tiene que concretarse en una propuesta que os hago. Esta organización tiene que concentrar sus recursos, sus esfuerzos, su acción política de calle y de movilización para hacer un gran 28 de febrero que supere al de este año, desde un debate de clase y de género, para acumular fuerzas. ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? Un debate de clase y de género es poner en el centro del debate político ese debate de clase. Y ese debate de clase es que ninguna familia sin luz, ninguna familia sin agua. Tenemos que hacer un proceso de acumulación de fuerzas para conseguir uno de los objetivos de 2015, que es una ley o un decreto contra los suministros, para los suministros mínimos vitales, para que la gente viva en condiciones, para que los excluidos o en riesgo de exclusión sepan que hay una acción política y de gobierno que cubre su
dificultades. Tenemos que movilizarnos para conseguir el éxito del 28 de febrero y hay que aliarse con los barrios populares de las grandes ciudades, con la gente excluida, con las capas populares de los pueblos. Hay que hacerlos protagonistas de esa movilización. Una movilización vinculada a una prioridad política que se llama que hay que blindar a los excluidos y a los que están en riesgo de exclusión. Corrupción, la otra pata para hablar de un nuevo proyecto de país. Hay que hablar de un nuevo proyecto de país con un cambio radical de políticas económicas y sociales, de leyes de igualdad, pero hay que abordar un nuevo proyecto de país desde la lucha, como siempre lo ha tenido esta organización, contra la corrupción. En el ámbito andaluz, sentiros con seguridad de la afirmación que voy a hacer. Hay un antes y un después de la presencia de IU en el Gobierno, con un gobierno que tiene corrupción cero, pero que tiene que fiscalizar el pasado. ¿Sabéis por qué? Porque Izquierda Unida, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre las corruptelas del pasado, pero tampoco vamos a tapar esas corruptelas, las afloramos. Eso es lo que estamos haciendo, aflorar corruptelas del pasado e impedir que se haga ninguna de ellas en el presente. Pasad por un momento y reflexionar si hoy, mientras estamos haciendo este debate político, en Andalucía estuvieran otra vez los años de plomo, siguieran los años de plomo del PSOE con mayoría absoluta. Imagínaroslo por un momento. ¿Alguien se cree que con el PSOE con mayoría absoluta se habría iniciado un proceso de fiscalización de expedientes sobre actividades de formación en los que se han detectado irregularidades desde 2007? ¿Sí o no? Eso se hace porque está Izquierda Unida en el Gobierno. ¿Alguien se imagina con el PSOE en mayoría absoluta que un consejero iba a estar obligado a hablar todos los meses para explicar qué es lo que se ha hecho con eso cada mes en el Parlamento? ¿Sí o no? Se hace porque está Izquierda Unida en el Gobierno. ¿Alguien se imagina que hay expedientes que se han reabierto, que tenían que haberse hecho en 2008, 2009, 2010, se están haciendo en 2014, si no es por Izquierda Unida en el Gobierno y que además hay una obligación de devolución de 20 millones de euros? ¿Alguien se imagina que sin Izquierda Unida condicionando las políticas en la mesa del Parlamento habría habido 3.000 intervenciones relacionadas con la corrupción en el Parlamento? Se hace porque está Izquierda Unida en el Gobierno y las propuestas, las 27 medidas contra la corrupción, se hacen porque está Izquierda Unida en el Gobierno. Pero el próximo semestre tenemos, y os propongo, una línea de concentración de propuesta de movilización con el 28 de febrero vinculado a un debate de clase, de ayuda a los excluidos, a los que están en riesgo de exclusión. Ninguna familia sin luz, ninguna familia sin agua. Pero en el próximo semestre también vamos a hablar de corrupción en un pleno extraordinario en enero, porque hay que profundizar en esa lucha contra la corrupción. Ya no se trata de si el ritmo del Gobierno en fiscalización es o no es. Se trata y tocan pedir responsabilidades políticas. Por eso, José Antonio, al Grupo Parlamentario, os pedimos, y esa es la propuesta que hago, que se haga una comisión parlamentaria de investigación, porque hay que abordar toda la corrupción, toda. Hay que hablar de los cursos de formación, pero hay que hablar de las implicaciones andaluzas y de las ramificaciones andaluzas de la Gürtel, de Bárcenas, de Fitonovo. Me voy a depender de toda la corrupción. En el Ayuntamiento de Sevilla nos intentan criminalizar con unas supuestas irregularidades. ¿Y sabéis lo que ha hecho el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla? Ha pedido una comisión de investigación, que se investigue del primero al último contrato de Fitonovo, de esa empresa que está vinculada a supuestas mordidas. No hay nada que temer, por eso se pide. ¿Qué hace Zoido? La ha rechazado. Por cierto, con un silencio mediático que me estremece. Con un silencio mediático que me estremece sobre una petición de la Comisión de Investigación que estoy convencido que muchos de vosotros no conocéis hasta que no lo he dicho yo. Porque aquí hay unas partidas de ajedrez en las que nosotros no podemos ser ingenuos, compañeros y compañeras. Pero nosotros vamos a hablar de toda la corrupción, de toda. ¿Y sabéis por qué? Porque queremos una comisión parlamentaria de investigación que evite, José, que se convierta en el circo que quiere el Partido Popular. Nosotros no hacemos una comisión de investigación para estar al servicio de su circo, que aprenda de las conclusiones de la Comisión de los ERE, que desarrolle legislativamente normas contra la corrupción, que apunte y defina responsabilidades políticas. ¿Y sabéis qué más?
El salto adelante que tenemos que dar nosotros en la lucha contra la corrupción. ¿Quién dijo miedo contra la corrupción? Nosotros vamos a degüello. Y en la lucha de raíz contra la corrupción que erosiona la convivencia y la credibilidad democrática. Y es que tenemos que elaborar alternativas que impidan la connivencia de los corruptos, de los que se habla, y de los corruptores, que no se habla y hay que empezar a profundizar para señalarlos. Hay que dar ese salto. Y hay que aumentar la comunicación sobre las acciones que hacemos contra la corrupción. Se ha lanzado en las comisiones. Y cuando hablamos de esa ofensiva contra la corrupción y esa ofensiva de clase, hemos abordado leyes que están en el acuerdo de gobierno, pero yo quiero lanzar nuevas iniciativas legales precisamente vinculadas a ese debate de clase. Mirad, para nosotros ya he dicho que de todas ellas hay tres que son absolutamente no solo irrenunciables, sino que cuanto antes tienen que concretarse, que es la Ley de Banca Pública, Renta Básica e Integral de Agricultura. Pero hay una muy importante en este primer trimestre de 2015, que es la de los mínimos vitales. Y es otra muy importante en ese debate de género, que es la Ley de Igualdad y contra la violencia de género. Y es el debate de la radio-televisión andaluza, de la que queremos seguir defendiendo una televisión pública que se blinde contra la privatización, pero una televisión pública que esté al servicio de los andaluces y las andaluzas. ¿Y por qué planteamos esta concentración de estas leyes? La nueva, la que no está en el acuerdo, tiene que ver mucho con los mínimos vitales. Primero, porque las capas populares, los excluidos, tienen que saber que hay medidas de urgencia que tienen que atender a sus necesidades. Pero, en segundo lugar, porque tenemos que hacer que en junio una evaluación de si esas medidas se aprueban y son realidad. No hay tiempo que perder. Hay que abordarlo y hay que facultar a la dirección andaluza para que haga una evaluación a través de la ejecutiva y del Consejo Andaluz. Y, desde luego, hay que abordarlo porque será en junio y, al hilo del cumplimiento o no de esa norma, la propuesta de que el mismo sujeto cuyo debate político llevó a entrar en el Gobierno sea el mismo sujeto que, a través de un referéndum, aborde la valoración del cumplimiento de esas medidas. Por tanto, estamos planteando medidas sin miedo. No tenemos ningún miedo, compañeros, no hay defensiva. Nosotros no tenemos que estar a la defensiva ni en la lucha contra la corrupción ni en la búsqueda de políticas audaces y de transformación andaluza, porque hemos demostrado que sabemos gobernar, porque se gobierna de otra manera y porque se gobiernan con otras políticas. Hay quejas con respecto a las coordinaciones y a la comunicación. Hay que fortalecer la coordinación de las políticas que se hacen en las consejerías y la dirección que tiene la responsabilidad de difundirlas. Y para eso tiene que fluir esos términos y esos ámbitos de comunicación para que el último militante, la última persona simpatizante, el activista social, nuestros votantes, la sociedad andaluza, organizada o no, conozca lo que se hace. Una mejora y refuerzo de aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para difundir más todas las actuaciones y la información que se realice. Una coordinación, y esta sí muy importante, entre Andalucía, la Dirección Andaluza y la de las provincias, para que se garantice la rapidez, la inmediatez, la simultaneidad en la difusión de todas las medidas que se hagan desde el Gobierno, desde la organización o desde el Parlamento. Un Parlamento que tiene que abordar una política de difusión, 50 actos en toda Andalucía, en 50 zonas diferentes. No se trata de que los parlamentarios vayan a sus provincias y expliquen su labor. Queremos que nuestros parlamentarios y parlamentarias vayan a toda Andalucía y hablen con los sectores sobre cuya actuación institucional desarrollan labor importante en el Parlamento. Y la recuperación, el mantenimiento, el fortalecimiento, la consolidación del papel genuino del parlamentarismo. Sostenemos al Gobierno, por tanto, si lo sostenemos, lo fiscalizamos, le pedimos cuentas, lo agitamos y canalizamos las aspiraciones de la gente. Es una cuestión de cultura de democracia avanzada. Mirad, compañeros, necesitamos, y esa es una conclusión que os planteo al hilo de las reflexiones que se hacen. Somos una organización que aborda de manera estratégica, contrastada, con rigor político, las actuaciones políticas. Hace falta estar de otra manera en las instituciones, de una manera vigilante,
para que se cumplan las leyes, para que no nos ralenticen ni la ley de la banca pública, que vamos a tener a los ejecutivos bancarios frenando los tiempos de desarrollo y de debate parlamentario, y tenemos que unir alianzas sociales con la gente que quiere, que necesita, con el tejido productivo de Andalucía, que necesita un instrumento de crédito, y tenemos que estar también vigilantes con la ralentización de la ley de la memoria democrática, donde la derecha cavernícola de Andalucía va a hacer lo posible y lo imposible por reventarla y por que no sea una realidad. Por tanto, nosotros tenemos que tensar el cumplimiento, la rapidez y la diligencia. Tenemos que estar en las instituciones para un discurso rompedor con el consenso institucional. Nosotros somos la parte de un gobierno que no asume el consenso constitucional. Somos la parte de un gobierno que apuesta por un proceso constituyente como objetivo estratégico. Somos la parte del gobierno que quiere acumular fuerza a través de la acción de gobierno para que cuanto más seamos, más capacidad y más audacia tengan nuestras políticas. Un discurso de sinceridad y no vender motos que pertenecen a la vieja escuela. Eso otros lo hacen mejor que nosotros. Y un discurso y una acción política dispuesta a aumentar las alianzas sociales, como la hemos aumentado con los pequeños y medianos comerciantes, sobre los que nos hemos situado en un elemento claro de protección, de apoyo, de sostenimiento a quienes generan en torno a 470.000 empleos por los 772 municipios andaluces. Estamos hablando de leyes, normas y apuestas de un modelo turístico vinculado a una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que es necesario asumir. Estamos hablando de una política de vivienda y una eliminación de la colaboración público-privada, que es una fuente también de lo que venimos a denominar la corrupción legalizada, porque cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, también hay que hablar de la corrupción legalizada. No es una cuestión solo de legalidad o no, es que tenemos que romper la connivencia y complicidad de las élites económicas con el poder político y tenemos que abordarlo en ese debate sobre la corrupción ambicioso y a ir a máximos. Hace falta, por tanto, visualizar, potenciar los elementos de gobierno de un gobierno que es nuevo porque está Izquierda Unida, de un gobierno que tiene un discurso nuevo porque está Izquierda Unida y un gobierno que no hereda políticas de otros gobiernos porque está Izquierda Unida. Mira, este balance sirve para la consolidación de las fortalezas. Algunas las he lanzado. Tenemos un horario comercial que es el contrario al de Madrid, protege, da libertad a los pequeños y medianos comerciantes y controla a las grandes superficies. Tenemos modelos de control de los espacios públicos con el decreto de ley de costas o de Algarrobico. Garantizamos y tenemos que estar vigilantes sobre la educación pública y la sanidad pública. Y os planteo como línea de trabajo para el próximo semestre de 2015 la vigilancia en la escolarización de la educación pública para que cada vez sean más los puestos escolares en la escuela pública, que es el espacio de igualdad y el espacio de igualdad de derechos y de oportunidades, y, por tanto, haya un retroceso de la escuela privada. Hablamos del seguimiento del funcionamiento de los centros de salud con transparencia, con claridad, con honestidad, hacer un seguimiento para recuperar derechos y mejorar el servicio. El seguimiento de una dependencia que mantenemos frente a prácticamente la eliminación de transferencias del Gobierno central. Queremos que se faculte de esta Asamblea en esa consolidación de fortalezas, pero también un giro de lo que es mejorable. En un giro de lo que es mejorable, que tiene que ser que nosotros, nuestra presencia en ayuntamientos, ser gobierno en un ayuntamiento, ser delegado provincial, ser consejero o consejera, no tiene que vincularnos a tener una identidad de discurso con el otro socio. Nos obliga a fortalecer los elementos identitarios, identificadores de Izquierda Unida. Y, por tanto, plantear y vincular las acciones de gobierno con el objetivo estratégico de ese proceso constituyente y de ese nuevo proyecto de país. Si unos se alían con el IBEX 35, nosotros nos aliamos con los cooperativistas. Si unos se alían con Alierta, nosotros nos aliamos con los autónomos y nos aliamos con las pymes y los sindicalistas y los trabajadores por cuenta ajena. Pedimos facultar a la dirección política a que eventualmente analice y reorganice la ejecutiva de la dirección, reorganice la dirección para mejorar y contribuir al cumplimiento de estos objetivos. A esa reorganización también
de referentes para que se cumpla con los objetivos que se ha planteado, desde la lealtad y unidad. Esta es una reflexión que os quiero hacer porque quería y os agradezco profundamente que hayáis estado atentos y atentas al análisis de la propuesta de síntesis que os lanzo, porque os pedimos adhesión a esa propuesta, os pedimos que sea la hoja de ruta para este semestre. Os planteamos lealtad y unidad en este tiempo. Van a ser 6 meses de unidad en la lucha y en la movilización. El 28 de febrero, las elecciones primarias para elegir al candidato o candidata a la presidencia del Gobierno del Estado. Las elecciones municipales que suponen una formidable movilización en nuestra organización y una necesidad de cohesión programática para establecer las contradicciones del capital en el centro de ese debate de unos ayuntamientos que por primera vez desde hace muchos años van a trascender el arreglo de las calles, van a trascender el modelo de ciudad con el proceso constituyente. Necesitamos, compañeros y compañeras, la energía de todo el mundo, en un momento, como digo, complejo, que requiere de la ayuda activa de toda la organización. La unidad, amigos y amigas, es nuestra fortaleza. El conflicto con el gran capital, con la oligarquía económica, con las élites financieras, está en nuestra cohesión y en que no nos abran fisuras. Somos nosotros los que tenemos que abrir fisuras en el sistema. Es verdad que con el 12% no podemos abrir todas las que nosotros queremos, y ese es un espejo en el que se tiene que mirar la sociedad andaluza, a la que le vamos a pedir que queramos más apoyo para poder hacer políticas más transformadoras. A ese reto es al que os convoco, a ese reto es al que os pido tensionar esta organización, que se sitúa en la ofensiva de ese nuevo modelo de país vinculado a un cambio de política económica y social y a una clara lucha contra la corrupción, a aliarnos con las capas populares, a establecer vinculaciones de apoyo a la gente que está excluida socialmente, a estar en el conflicto porque este movimiento político y social trasciende en su acción política cualquier acción institucional, cualquier actividad organizativa, cualquier trabajo parlamentario y sitúa en el centro de su actuación la alianza con la calle para el cambio de Andalucía. Un abrazo y muchas gracias.